destruyó el mundo con sus propias manos, no por odio sino por amor. Eligió convertirse en el villano para que los suyos tuvieran la oportunidad de vivir libres, aunque eso significara cargar con el peso de millones de vidas. Zig, en cambio, creyó que la única salida era la extinción. Su lógica era cruel, pero estaba impulsada por una compasión distorsionada. Si no nacen más aldeanos, nadie más sufrirá como él sufrió. Armin se aferró a los puentes cuando todo a su alrededor se caía a pedazos. En medio de la guerra, la venganza y el miedo, él siguió creyendo que entender al otro era posible, que aún quedaba esperanza. Historia optó por el silencio, aceptó su rol, su corona, su linaje maldito. No gritó su verdad, no alzó la espada, pero en su quietud sostuvo un legado lleno de sangre, tratando de forjar un futuro distinto desde la sombra. Y Floch creyó ser un héroe. Gritó por la patria, disparó por la causa, se ahogó en la idea de que la violencia era necesaria. Fue el reflejo de lo que pasa cuando el miedo y el fanatismo se visten de convicción. En Shingeki no Kyojin todos creen tener la razón. Todos luchan por algo que consideran justo. Pero en un mundo donde la verdad depende del punto de vista, ¿quién tenía realmente la razón? Shingeki no Kyojin comienza como una historia de supervivencia. Muros que protegen, titanes que devoran y un miedo tan constante que se vuelve parte del paisaje. Es una lucha por vivir un día más, por no ser la próxima víctima. Pero muy pronto entendemos que esta no es una historia sobre monstruos, o al menos no sobre los que tienen dientes afilados y cuerpos descomunales. Es una historia sobre ideas, sobre perspectivas, sobre cómo la verdad cambia dependiendo del lado del muro en que naciste. Es una historia donde cada personaje, desde el más heroico hasta el más cruel, actúa en nombre de algo que cree justo. La libertad, la paz, el deber, el amor, incluso la supervivencia. Y todos están dispuestos a llegar hasta el final por esas creencias, incluso si ese final es la destrucción total. Entonces, las preguntas se vuelven inevitables. ¿Es justo matar a miles para proteger a unos pocos? ¿Puede una idea, por noble que parezca, justificar un genocidio? ¿O es la paz sin libertad peor que la guerra con esperanzas? Eso es Shingeki no Kyojin, una guerra de ideas, de principios enfrentados, de razones que se convierten en armas. Una guerra disfrazada de titanes, cuando en realidad el verdadero conflicto está en los corazones y convicciones de quienes pelean. Una historia que nos obliga a mirar más allá del bien y del mal, porque aquí nadie tiene toda la razón, pero todos creen tenerla. Empezamos con Eren, el niño que vio morir a su madre bajo los escombros, mientras un titán la devoraba frente a sus ojos. El niño que, con lágrimas y odio, juró destruirlos a todos, que creció alimentado por un deseo de venganza, creyendo que los titanes eran el verdadero enemigo. El joven que soñaba con libertad, con romper las cadenas de los muros y ver el mar por primera vez, que gritaba que nacer enjaulado era lo mismo que no vivir. Y luego, el hombre que caminó hacia la oscuridad con los ojos bien abiertos. El hombre que eligió destruir al 80% de la humanidad para proteger a los suyos. ¿Qué pasó en ese camino? ¿Cómo se transformó aquel niño furioso en el símbolo del miedo del mundo entero? La evolución de Eren es dolorosa, porque no es una caída repentina, es una decisión construida paso a paso. No es que Eren se volviera malo, es que entendió que para salvar a los suyos tenía que convertirse en el monstruo que todo el mundo temía. Aceptó cargar con el odio universal, con las miradas de horror, con el juicio de la historia, todo para que, quizá, su gente pudiese tener un futuro. El Eren del final no mata por placer, no sonríe mientras las ciudades arden ni disfruta de los gritos. Mata con una lógica helada, con la mirada vacía de quien ya no puede volver atrás. Su plan, el retumbar, no nace de la locura, nace de la desesperación, de saber que haga lo que haga, su pueblo será perseguido por siglos de odio y miedo, de haber visto a sus amigos llorar, morir, pelear y perderlo todo. Y sí, Eren les dio la libertad, rompió los muros, rompió el ciclo de sumisión, rompió incluso las cadenas del tiempo. Pero esa libertad tuvo un precio impagable, millones de vidas, más de las que él jamás imaginó, más de las que su alma podría soportar. Eren no actuó como un dios, actuó como un mártir disfrazado de verdugo, como alguien que no busca justicia ni redención ni gloria, solo quiere evitar que su gente vuelva a ser víctima. Pero en ese intento se convirtió en el monstruo de la historia, el villano que tal vez era necesario, el héroe que se dejó consumir por la única salida que encontró. Y en su final no hay victoria, solo una paz incierta y una cicatriz imposible de borrar. Zig, el hermano mayor, el estratega, el traidor, el niño criado entre ideales y traiciones. Zig no fue un niño sin infancia, fue un niño al que le robaron la posibilidad de elegir. Desde pequeño fue empujado a cargar con el peso de una revolución que no comprendía. Utilizado como herramienta por sus propios padres, convertido en un soldado por un país que lo veía como enemigo, incluso cuando fingía estar de su lado.
Y cuando más solo estuvo, eligió sobrevivir, eligió traicionar a sus padres, no por maldad, sino porque no sabía qué otra cosa hacer, porque lo entrenaron para obedecer, no para sentir. Marley le ofreció estabilidad, Grisha exigió una misión, Zeke eligió lo único que no le exigía nada, entregar a quienes lo amaban. Años después, ya como titán bestia, Zeke llegó a una conclusión fría, calculada e incluso inhumana, que el mundo no podía arreglarse, que el odio contra los eldianos era eterno, imposible de disolver, y que la única solución era hacer que su pueblo desapareciera, sin dolor. Su plan era brutal, en su calma, eliminar la capacidad de reproducción de todos los eldianos, cortar el ciclo de los titanes de raíz, no más nacimientos, no más niños convertidos en armas, no más monstruos y no más guerras. Zeke veía ese acto como un sacrificio compasivo, un último gesto de misericordia hacia un mundo que no podía amar lo que temía. Pero, ¿realmente era misericordia o una forma de rendirse? ¿Es rendirse a la desesperanza menos cruel que luchar por un futuro incierto? ¿Es menos egoísta imponer el silencio eterno que apostar, aunque sea con dolor, por la vida? Zeke representa a quienes creen que la única salida es desaparecer, que el sufrimiento puede terminar si se elimina la posibilidad de existir. Su idea no nace del odio, sino de la profunda tristeza de alguien que ya no cree en nada, ni en la humanidad, ni en los suyos, ni en sí mismo. Por eso su figura es tan trágica y tan difícil de perdonar, porque no luchó por un futuro, luchó por ponerle fin. En ese intento arrastró consigo a quienes aún creían que la vida valía la pena, incluso si dolía. Armin es el contraste total. Donde otros vieron enemigos, él vio personas. Donde muchos levantaron armas, él levantó preguntas. El soñador que leía sobre el mundo más allá de los muros. El niño que quería ver el mar, no para conquistar, sino para entender. El amigo fiel, el estratega brillante, el corazón que sostenía al grupo cuando todo parecía derrumbarse. Desde el principio, Armin representa una forma distinta de luchar. No lucha con fuerza bruta, ni con odio, ni con venganza. Lucha con ideas, con empatía, con la esperanza obstinada de que la humanidad aún puede entenderse. Cree que el diálogo es posible, que el enemigo puede cambiar, que incluso en medio del dolor se puede elegir otro camino. Pero esa esperanza también tiene un precio, porque Armin no fue un espectador pasivo. Tuvo que tomar decisiones imposibles, tuvo que sacrificar, ordenar muertes, cargar con vidas perdidas por sus planes. Dudó, tembló, lloró y también mató. No porque quisiera, sino porque entendió que el mundo no iba a cambiar solo con palabras, porque la paz también exige pelear y vivir con las consecuencias. A lo largo del camino, Armin perdió la fe más de una vez. Se sintió inútil, se cuestionó a sí mismo, se preguntó si vale la pena seguir creyendo en la bondad del mundo cuando éste solo respondía con violencia. Y sin embargo, nunca dejó de intentarlo. Nunca dejó de buscar sentido, incluso cuando todos lo habían perdido. Tal vez no tenía todas las respuestas, tal vez su idealismo no fue siempre útil y a veces fue incluso peligroso, pero fue real, honesto y humano. Y al final es Armin quien habla con Eren, no con gritos ni acusaciones, sino con lágrimas y verdad. Es esa conversación entre dos amigos que se amaron y se rompieron la que finalmente cierra el ciclo. Armin no es un héroe perfecto, es un joven que eligió creer aun cuando todo le decía que era inútil. Y por eso tal vez es el más humano de todos, porque nunca dejó de hacer preguntas, y eso, en un mundo lleno de respuestas impuestas a la fuerza, es una forma de resistencia. Historia: la reina Simor, la heredera de un linaje maldito, marcada desde su nacimiento para ser sacrificada por un poder que ni siquiera pidió. Desde el principio, su existencia estuvo ligada al silencio, a ocultar su nombre, a negar quién era, a vivir bajo una identidad prestada solo para sobrevivir. Y aún así, en un mundo que la quiso usar como herramienta o descartarla como estorbo, eligió seguir viva, y más aún, eligió ser ella misma. Su rol puede parecer menor al lado de los titanes colosales y las batallas épicas, pero su influencia es sutil y profunda. Historia no fue una reina guerrera, no lideró ejércitos ni cosas así, pero su existencia fue clave. Pudo haberlo revelado todo, pudo haber contado al mundo la verdad sobre su sangre y del poder del titán fundador. Pudo haber hablado, pero no lo hizo. Eligió el silencio, no por indiferencia, sino como un escudo. Eligió protegerse a sí misma y a quienes la rodeaban. Eligió no convertirse en una figura manipulada por otros, ni por Eren, ni por el gobierno, ni por la historia que la quería como mártir. En ese silencio hay algo más que pasividad. Hay estrategia. Hay miedo, sí, pero también resistencia. Historia representa a todos aquellos que, en medio de una guerra de gritos, escogen callar, que no levantan espadas, pero sostienen verdades peligrosas dentro de sí, que saben que hablar puede encender el fuego y prefieren no echar más leña. No todos pueden, ni deben, ser protagonistas del conflicto, pero eso no les quita peso a sus decisiones. Porque callar también es actuar, también es una postura política, una forma de intervenir en el curso de los hechos y moverse del sitio. Y, en el caso de Historia, su silencio fue lo que permitió que Eren llevara a cabo su plan. ¿Fue cobardía? ¿Instinto de protección?
¿Una jugada más grande de lo que entendemos? Quizá fue todo eso a la vez, pero lo cierto es que, sin historia, el curso del mundo no habría cambiado. Ella no salvó vidas directamente, no detuvo el retumbar, pero su silencio creó el espacio para que otros decidieran el destino del mundo, y eso también es cargar con un peso enorme. Una forma de sostener en silencio el eco de una historia demasiado ruidosa. Floch es, sin duda alguna, uno de los personajes más odiados de Shingeki. El arrogante, el radical, el fanático que gritaba con los ojos desorbitados y el arma lista. Pero también, y tal vez por eso mismo, es uno de los más humanos. Porque Floch no nació con una ideología, no tenía grandes sueños ni un destino marcado por la sangre o el linaje. Era solo un soldado, uno más. Uno de esos jóvenes que entraron al cuerpo de exploración con miedo, con dudas, con una esperanza mínima de sobrevivir. Y entonces lo perdió todo. Floch fue uno de los pocos sobrevivientes de la batalla más brutal de toda la serie. Vio morir a sus compañeros, a sus amigos y a sus líderes. Vio caer a Erwin, su comandante, sus símbolos, su idea de orden y propósito, y con él todo lo que creía que era correcto. Y cuando volvió no encontró consuelo, solo encontró un mundo que seguía girando, indiferente a todos los muertos. Fue ahí cuando algo cambió en él. Floch dejó de ser un seguidor, un peón, un rostro más entre la multitud, y se convirtió en el portavoz de una idea desesperada. Si el mundo no nos quiere, que nos tema. Y así fue como nació el jägerismo, una ideología construida sobre la rabia, la pérdida y el deseo de proteger lo poco que quedaba. Floch no luchaba por gloria ni por justicia universal, luchaba por lo suyo, por su pueblo, por sus muertos, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar perder de nuevo. Sí, se volvió cruel, sí, justificó atrocidades, y sí, se convirtió en verdugo, pero lo hizo desde un lugar que todos, en el fondo, conocemos, el miedo a perder. El miedo a no tener control sobre el destino, la necesidad de darle sentido al dolor. ¿Era un monstruo? Tal vez. ¿Era un fanático? Sin duda. Pero también era un espejo incómodo, una advertencia de lo que cualquiera podría llegar a ser si el mundo le quitara todo. Si en lugar de encontrar consuelo, encontrara vacío. Si en lugar de justicia, solo quedara odio. Floch no tenía el poder de un titán, no tenía la inteligencia de Armin ni la nobleza de Mikasa, y muchísimo menos la determinación ambigua de Eren. Pero tenía algo que lo hizo peligroso. Convicción. Una convicción nacida de la herida. Y por eso, aunque lo odiamos, no podemos ignorarlo, porque personajes como Floch nos recuerdan que el verdadero horror no siempre está en los titanes, sino en lo que el dolor puede hacerle a un ser humano. Eren mató al mundo por la libertad. Cruzó la línea de lo imperdonable con los ojos abiertos, convencido de que solo así su pueblo podría respirar sin miedo. Fue el niño que soñaba con ver el mar, y terminó ahogando al mundo en sangre para que otros pudieran caminar libres por la orilla. Zeke quiso terminar el conflicto eliminando su causa. Creyó que si los eldianos desaparecían silenciosamente, sin dolor, entonces el ciclo de odio se rompería. No buscó venganza, sino olvido. No peleó por la vida, sino por el descanso final. Armin buscó una solución sin sangre. Intentó hablar cuando todos gritaban. Propuso puentes cuando todos querían muros. Cargó con dudas, pero nunca dejó de creer en las posibilidades de un entendimiento. Historia protegió desde la sombra. Rechazó ser una herramienta, rechazó ser un mártir. Su silencio fue un escudo, su decisión más firme. No lideró con fuerza, sino con presencia, y aún así su existencia cambió el destino del mundo. Floch creyó que el miedo era la única respuesta, que si el mundo no los aceptaba, entonces debía arrodillarse ante ello. Luchó por los suyos, con una convicción nacida del dolor, de la rabia y del vacío que dejaron todos los muertos. Entonces, ¿quién tenía razón? Pues la respuesta más honesta, más cruel y más humana es que nadie. Nadie tiene la razón absoluta. Todos, en cambio, tienen una parte, un fragmento de verdad, una emoción legítima, un propósito con sentido. Esa es la tragedia de Shingeki, que no hay respuestas simples, no hay héroes impolutos ni villanos absolutos. Solo personas quebradas por un mundo que nunca fue justo. Personas desesperadas, intentando proteger lo que aman, entendiendo demasiado tarde que el precio era altísimo. Es una historia de sueños rotos, de ideales que se deforman, de convicciones que chocan entre sí hasta convertir la esperanza en cenizas. Pero también es una historia de resistencia, de personas que, incluso con miedo, eligieron seguir caminando, aunque sus manos estuvieran manchadas, aunque no supieran si el mañana valdría la pena. Porque Shingeki no Kyojin no trata sobre tener la razón, trata sobre lo que estamos dispuestos a hacer cuando creemos que no hay otra salida, y sobre el costo de seguir siendo humanos, incluso cuando el mundo nos empuja a dejar de serlo.
En el mundo de Shingeki no Kyojin todos luchan contra el destino, contra un futuro escrito antes de que nacieran, contra un sistema que repite sus cadenas generación tras generación, contra el odio que no eligieron, pero que aprendieron a cargar como una herencia maldita. Todos luchan, pero no todos luchan de la misma forma. Eren eligió la libertad, aunque el precio fuera convertirse en un monstruo. Rompió todas las reglas, incluso las del tiempo, para hacer algo imposible, dar a los suyos la opción de elegir, aunque esa elección viniera manchada de sangre. Zeke fue la lógica fría, el razonamiento implacable de alguien que ya no creía en las personas. Quiso terminar el dolor eliminando la raíz, un mundo sin eldianos, sin titanes, sin odio, un descanso disfrazado de redención. Armin fue la voz que nunca dejó de temblar, pero también la que nunca se rindió. Buscó puentes entre enemigos, humanidad entre monstruos, esperanza en medio de las ruinas. Su compasión fue su fuerza, y también su carga. Historia fue el silencio que sostuvo el peso de todo, la reina que decidió no gritar, no imponerse, no sacrificarse para alimentar una narrativa ajena. Fue pragmática, entendió que, a veces, vivir en las sombras es la única forma de resistir. Bloch fue la furia desbordada, el eco de los que ya no tenían nada que perder. Su fanatismo no nació del poder, sino del dolor, de ver morir todo lo que amaba, y decidir que, si el mundo no los aceptaba, debía arrodillarse ante ellos. Y nosotros, los espectadores, fuimos testigos. Vimos cómo cada uno tomaba decisiones imposibles, cómo se quebraban, cómo se justificaban, cómo se aferraban a sus ideales aunque doliera. Fuimos arrastrados por la historia, sin poder detenerla, y entendimos que no estábamos viendo una guerra de buenos contra malos, sino un retrato cruel, honesto y profundamente humano de lo que significa vivir en un mundo roto. Porque Shingeki no nos pidió elegir un bando, no nos ofreció héroes claros ni verdades absolutas, nos pidió comprender, nos obligó a mirar de cerca el dolor ajeno, a preguntarnos si nosotros hubiéramos hecho algo distinto, a cuestionar, sin respuestas fáciles, el precio de cada decisión. Tal vez por eso esta historia tocó tantas fibras, porque en ella vimos reflejadas nuestras propias contradicciones, nuestros miedos, nuestras convicciones tambaleantes, y esa terrible verdad que muchos preferirían ignorar. A veces no hay un camino correcto, solo decisiones duras, personas rotas y un mundo que siempre exige algo a cambio. Pero Shingeki no Kyojin no fue una historia sobre titanes, sino una historia sobre nosotros. ¿Y tú crees que el mundo de Shingeki podría haberse salvado sin tantos sacrificios? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te hizo cuestionar tus propias ideas, entonces ha cumplido perfectamente con su propósito.